El título del mensaje que tenemos para el día de hoy es Un Dios impredecible. Un Dios impredecible. Serie de mensajes, esta es la parte 1. Buscaba yo en el diccionario el significado de la palabra impredecible. Dice algo que no se puede predecir, algo que no puedes saber cómo se va a manifestar, cómo se va a comportar, ni qué va a ser. Y lo contrario de impredecible es predecible. Alguien o algo que tú sabes cómo se va a comportar y cómo se va a manifestar. Por ejemplo, podemos decir que el tiempo es impredecible. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos visto aquí que la meteorología ha pronosticado que van a haber fuertes lluvias, que van a haber, y a veces le achuntan, como decimos aquí en Chile, le achuntan. Pero cuando Dios dice no, es no. Y cuando Dios dice sí, es sí. Y han pronosticado años secos para Chile y han sido años de abundante lluvia. Entonces ahí vemos que lo predecible no es predecible, sino que ellos tratan de achuntarle. Ahora, podemos decir algo predecible. Yo conozco a mi hijo, sé cómo se va a comportar, sé lo que va a decir o sé lo que va a hacer en una situación porque lo conozco. Muchos de los papás, la mamá, conocemos y sabemos los comportamientos de nuestros hijos y sabemos cómo van a proceder en alguna situación. Pero ¿quién puede predecir lo que Dios va a hacer? ¿Quién lo puede hacer? Nadie, porque Dios es un Dios impredecible. Y vamos a entrar en materia de este mensaje. En parte conocemos. Este es el primer título o la primera parte que quiero que escudriñemos. En parte conocemos. Y para eso vamos a leer 1 Corintios capítulo 13 verso 9. Dice: porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Esto aquí es el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Corintio. ¿Por qué? Porque él estaba hablando sobre la preeminencia del amor. La iglesia de Corintio era una iglesia carnal. A pesar que era una iglesia donde se movía el Espíritu Santo, era una iglesia carnal. ¿Y por qué? Porque habían dones de profecía, habían dones de lengua, había palabra, pero había mucha carnalidad en medio de la iglesia. Por eso usted dirá hoy en día: ¿y cómo es que hay iglesia donde se mueve a veces el Espíritu Santo, pero hay carnalidad? ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo está con aquellos que no son carnales. Dentro de la iglesia puede que no todos sean carnales y hayan algunos que sean espirituales. Y por medio de esos que son espirituales, el Espíritu Santo manifiesta su gloria. Pero hay otros que no, que son carnales. Y habían algunos que profetizaban carnalmente, habían unos que hablaban en lengua carnalmente. Entonces, estas personas que hacían estas cosas carnalmente, el apóstol Pablo lo estaba llamando la atención y le estaba diciendo: ustedes que hacen estas cosas carnalmente, tienen que hacer las cosas de una forma espiritual, tienen que hacerlas de una forma verdadera, porque ¿saben algo? En parte conocemos y en parte profetizamos. Aquí nadie sabe toda la verdad. No hay un pastor, no hay una iglesia que pueda decir: yo tengo toda la revelación. Ni aún yo no me la sé toda. Yo dependo y necesito al Espíritu Santo en mi vida para poder escudriñar un mensaje y traérselos a ustedes. Pero primero este mensaje me ministra a mí, y después que me ministra en el estudio, me ministra cuando yo lo escucho. ¿Por qué? En el manifestarse el mensaje hay palabras que se revelan, hay palabras que se manifiestan. Entonces, ¿qué quiero decirles yo a ustedes? Que cuando nosotros conocemos en parte es porque no está la verdad completa revelada. ¿Y por qué no está revelada la verdad completa? Porque dice:
en el verso 10, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando habla que vendrá lo perfecto, se refiere a cuando venga el Señor Jesucristo. A eso se refiere. Entonces, cuando venga el Señor Jesucristo, muchas mentiras se van a revelar. Muchos falsos se van a manifestar delante del Señor Jesús, porque la Biblia dice en el libro de Mateo que cuando estén delante del Señor, muchos dirán: Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagro, en tu nombre echamos afuera demonio. ¿Y qué le va a responder el Señor Jesucristo? Apartado de mí, hacedores de maldad, no los conozco, afuera al fuego eterno. Entonces, esto es importante que usted vea hoy hombres predicando de una forma falsa, iglesias manifestándose con una doctrina falsa, personas en sectas queriendo engañar a otros. No piense que ellos se van a quedar sin recompensa. Ellos todos van a ser juzgados como nosotros, y a ellos se les va a pagar conforme a sus obras, sean buenas o sean malas. Eso lo dice este mismo libro de Corintios. Pero estamos en esta serie de mensajes, en la parte 1, viendo lo que es en parte. Ahora, teniendo claro que la verdad no está revelada 100%, sino que está en parte. Por eso el libro de Jeremías capítulo 3 verso 33 dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Por qué Dios el Padre, el Eterno, le dice a Jeremías: clama a mí y te mostraré algo que tú no conoces? Siendo que Jeremías era un profeta y hablaba, tenía la revelación de Dios. Hoy nos encontramos con personas que se hacen llamar profeta, pero que tienen un espíritu de adivinación. Y el espíritu de adivinación hace que ellos comiencen a adivinar cosas como: no, es que tú estás pensando en una persona que tiene un nombre que se llama así. No, que estoy pensando en el número de cumpleaños, la fecha de cumpleaños, alguien de un vestido, y comienzan. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de adivinación. El apóstol Pablo, cuando estaba en una ciudad predicando, salió una muchacha detrás de él diciendo y gritando: escúchenlo a ellos, porque ellos son los verdaderos hombres de Dios. Y dice que 3 días estuvo esta mujer detrás del apóstol Pablo y Bernabé diciendo esto. Y el Espíritu Santo le reveló a Pablo y le dijo: esa mujer tiene un espíritu de adivinación. Y Pablo la reprendió y dijo: fuera espíritu de adivinación de esta mujer, te reprendo. ¿Qué pasó con el espíritu de adivinación de aquella mujer? Cesó. La mujer no pudo adivinar más. ¿Y qué pasó? Esa mujer era una esclava de un hombre de aquella ciudad donde estaba el templo de la diosa Diana. Y este hombre, a través de esa mujer, tenía mucho negocio, le entraba mucha plata, porque le adivinaba a las personas las cosas. Y como no es de ahora, sino desde ese tiempo, a la gente le gusta escuchar al que le puede decir su vida, aunque él no se la haya contado. Y inmediatamente, ¿qué pasa? Usted cree. Llega una persona y te dice, por un ejemplo: Francisco, tú tienes una esposa, 2 hijos, un varón y una niña, y Dios te va a prosperar y Dios te va a bendecir. Ya, ande le dijo el adivino que él tenía una esposa, y él, estando sin su esposa, un hijo y una hija, le achuntó, porque tiene un espíritu de adivinación, y le dijo: te va a prosperar. Él automáticamente dice: hoy me va a prosperar Dios. No, este es el lugar donde yo tengo que estar, porque aquí donde Dios dice que me va a prosperar. Pero no era Dios, sino un espíritu de adivinación. Porque estas mujeres no estaban diciendo mentira. Esta mujer te estaba diciendo: Pablo y Bernabé son verdaderos siervos de Dios. Ella estaba diciendo la verdad. ¿Qué te quiero decir con esto? Que hoy en día se mueve un espíritu de adivinación dentro de la iglesia. Y ese espíritu de adivinación hace que personas sepan cosas tuyas sin que se lo diga el Espíritu Santo, pero se lo puedo decir el espíritu de adivinación que él tiene. Dios no se manifiesta así a través de su profeta. Cuando él manda una profecía, la manda con un propósito primero del reino, para que sea
proclamar su palabra. Él no te va a profetizar que te va a bendecir, porque Él ya te bendijo con toda bendición espiritual, según el libro de Efesios. Entonces, teniendo claro ese concepto, hoy en día muchas personas conocen en parte. Yo aún conozco en parte, yo no me la sé toda. Por eso necesito depender del Espíritu Santo. Ahora, si yo le hago una pregunta, Dios siendo un Dios impredecible, que es lo que estamos viendo, ¿necesitaba Dios crear al hombre? ¿Alguno de ustedes me podría responder si Dios necesitaba crear al hombre? ¿Habría alguna necesidad en Dios de crear al hombre? ¿Para qué necesitaba Dios crear al hombre? La respuesta es no. ¿Y por qué? ¿Por qué no? Mira lo que dice el libro de Isaías, capítulo 6, verso 2 al 3. Nos dice que los serafines volaban sobre el trono de Dios diciendo: Santo, Santo, Santo al Altísimo Dios de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y Apocalipsis 4:8 dice que día y noche los 4 seres vivientes declaraban: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, y es y ha de venir. O sea, ¿qué le estoy diciendo con esto? Dios no tenía necesidad de crear al hombre. No tenía necesidad de crearlo. ¿Por qué? Porque Él tenía serafines, ángeles, tenía querubines. Tiene ángeles, tiene querubines, serafines, ángeles, y tiene también aquí en el libro de Apocalipsis que día y noche los 4 seres vivientes, decían y declaran: Santo, Santo, Santo. Esto es importante. Ahora, ¿por qué entonces los hace? Buena la pregunta, ¿no? Primera pregunta: ¿tenía necesidad Dios de crear al hombre? No tenía necesidad de crearlo, porque ya vimos, según Isaías y Apocalipsis, que hay serafines, querubines, hay ángeles, hay arcángeles, incluso 4 seres vivientes que le adoran día y noche diciendo: Santo, Santo, Santo. Entonces, esto es importante que lo tengamos claro. Dios no necesitaba crear al hombre. Ahora, entonces, ¿por qué lo hace? ¿Por qué crea al hombre? Miren, la verdad nadie tiene esa respuesta clara, ni siquiera yo. Pero el Espíritu Santo me dio una revelación respaldada con las Escrituras, la cual les manifestaré cuando Él me lo autorice. Ahora mismo yo no estoy autorizado para declarar esa palabra, pero Él me manifestó por qué creó al hombre. Eso será cuando Él me lo autorice. Pero algo sí tenemos claro, que todo desde el principio de la creación hasta hoy ha sido un plan perfecto con un solo propósito: darnos salvación y vida eterna. Ese es el propósito que hay hoy en la creación del hombre. Que el hombre sea salvo. ¿Por qué sea salvo? Después lo vamos a ver. Pero tenemos que ser salvos por el pecado que entró a través de Adán y Eva. Pero detrás de ese pecado que entró de Adán y Eva hay algo que se dio en el cielo a través de Luzbel. Luzbel era el nombre que tenía Satanás antes de ser echado del cielo, y era el ángel Luzbel, ángel de luz, el ángel que estaba involucrado en la adoración, estaba involucrado en casi todo. Dice que Luzbel subía al trono de Dios y se paseaba en medio de las piedras que tienen fuego, en medio de los carbones encendidos, donde estaban los querubines y el querubín ungido, según el libro de Ezequiel. O sea, Luzbel no era cualquier querubín, él era el querubín que se paseaba en medio de las piedras de fuego. Ese era Luzbel. Pero dice que se llenó su corazón de maldad, porque él quiso ser semejante a Dios. Y allí se originó todo esto que produjo en el cielo y en la eternidad este desequilibrio, porque en ese momento dice que no se halló lugar para Satanás y sus demonios en el cielo, sino que fue arrojado a la tierra. Esto es interesante. Ahora, mis pensamientos
Pueden ser predecibles, sí, pero veamos los pensamientos de Dios. Isaías 55:8 dice: porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos mis caminos, dijo el Altísimo. 1. Creó al ser humano sabiendo que sería malo e idólatra. Imagínense, Dios crea al hombre. ¿Y usted piensa que Dios no sabía que nosotros íbamos a ser malos, idólatras, que nos íbamos a desviar y que íbamos a estar llenos de tantas imperfecciones? Claro que lo sabía, porque Él es Dios. Nosotros somos predecibles delante de Dios. Él sabe lo que nosotros vamos a hacer, pero nosotros no sabemos lo que Dios va a hacer. 2. Permite que el pecado se manifieste en su creación. Dios sabía que Satanás iba a introducir el pecado a la creación. ¿Usted piensa que eso fue una sorpresa para Dios, que Satanás engañara a Adán y Eva? No. Esto que le estoy hablando aquí es parte de la revelación que me dio a mí el Espíritu Santo, pero no es la revelación completa, es una pequeña sustentación. Después lo veremos con texto bíblico. Pero mire, cuando Satanás fue a engañar a Eva y después a Adán, cuando él lo fue a engañar, esto es un punto de vista mío, ojo, Dios estaba en el cielo. El Señor Jesús, que en ese tiempo no era el Señor Jesús, sino que era la luz, el verbo, porque Jesús se vino a conocer cuando nació, y el ángel le dijo a José, y llamará su nombre Jesús, Emmanuel, Dios con los hombres. Allí entonces se manifiesta por primera vez el nombre de Jesús en la Biblia. Pero antes de eso él se llamaba el verbo, la luz, porque ¿qué dice el libro de Juan capítulo 1? Al principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, ¿y él era qué? La luz de los hombres. Entonces Jesucristo en ese momento era la luz, y el Espíritu Santo se mantenía siendo el Espíritu Santo, porque siempre ha sido el Espíritu de Dios. El único que ha sufrido cambios en las dispensaciones de Dios es Jesucristo. ¿Por qué? Porque al principio era el verbo, la luz, y después cuando llamó a Abraham comenzó a manifestarse como el ángel de Dios, el ángel de Yahvé, o en algunas versiones el ángel de Jehová. Entonces cuando usted escucha el ángel de Dios en la Biblia, se está refiriendo a la manifestación de Jesucristo antes de que se hiciera hombre, que se hace llamar cristofanía. La cristofanía es la manifestación de Jesucristo antes de ser Jesucristo, pero como el ángel de Dios, que fue el que bendijo a Jacob, y que fue el que se le apareció a muchas personas, que fue el que se le apareció a Josué cuando iban a derrotar a Jericó, y le dijo: yo soy el ángel de Dios. Entonces, teniendo claro esto, Dios sabía que Satanás iba a engañarlo, porque era parte de su plan perfecto para poder que el hombre fuera redimido. Si no hubiera entrado el pecado al mundo, ¿usted cree que hubiera habido una razón para que Jesucristo muriera o viniera? Y si Dios hubiera creado al hombre para que fuera perfecto, ¿usted cree que Él hubiera permitido que Satanás lo contaminara? Obvio que no, porque Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Él está aquí, allá, y como decimos en Chile, en la quebrada del ají, en todos lados. En todos lados está Dios. Él lo escucha todo, Él lo sabe todo, Él lo puede todo. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Me imagino que estaban los tres conversando allá arriba, opinión mía personal, y decían: aquí va la serpiente, el diablo, a hacer lo que queremos que haga, que introduzca el pecado al mundo para poder entonces activar nuestro plan. Dios sabía cómo iba a actuar Satanás, porque Él sí sabe lo que va a pasar. Satanás, como no es como Dios, él no podía predecir que lo que estaba haciendo él era un plan de Dios. Él pensó que lo que iba a hacer era dañar el propósito de Dios, pero no, él lo que iba a hacer era a manifestar el inicio del plan de Dios, que entrara el pecado al hombre. Por eso Dios permitió incluso que el hombre comiera del árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal, y no le permitió que comiera del árbol de la vida.
porque si comía del árbol de la vida iba a ser eterno y no iba a poder morir. Por esta razón, Satanás cumple el propósito de Dios, y Dios sabía que él iba a hacer eso. Ahora, 3, escoge un pueblo de entre dos linajes, entre Caín, el maldito, y Set, el sucesor de Abel. Vamos a Génesis capítulo 4, verso 5. Génesis. Vamos al libro de Génesis, capítulo 4, verso 5. Dice así, dice: pero no miró, verso 25, disculpe, verso 25. Ahora sí. Y conoció de nuevo a Adán, a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en el lugar de Abel, a quien mató Caín. O sea, Dios sabía que Caín iba a matar a Abel, y él tenía preparado ya a Set para que sucediera a Abel y siguiera el linaje de la llegada de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el linaje de Jesucristo comenzó con Adán y Eva, pero como Adán y Eva estaban, primero, ellos estaban en una vida en santidad, no habían sido contaminados, estaban pegados a Dios, que podían estar desnudos delante de Dios y no sentían vergüenza. Pero cuando llegó el pecado, ya se dividió lo bueno y lo malo. Entonces, al estar lo bueno y lo malo, vemos aquí que ya Dios sabía que Caín iba a matar a Abel, porque Abel era lo bueno y Caín estaba lleno de la maldad de Satanás. Pero Dios sabía esto y preparó a Set. Por eso es que esta mujer, Eva, dice: Dios me dio un hijo que sustituyó a Abel, quien fue muerto, asesinado por Caín. Y aquí tenemos a Set, que es el inicio del sucesor del linaje de Jesucristo. Ahora, lo perfecto de lo imperfecto. Lo perfecto de lo imperfecto. Esto es interesante. El hombre natural busca que Dios se manifieste en lo santo y perfecto, pero no es así. No es así. O sea, nosotros como hombre llegaríamos a pensar que Dios se tiene que manifestar a través de un hombre que sea santo, que sea perfecto. Eso es lo que nos dice nuestra mente, ¿no? ¿Qué pensaríamos nosotros? No, tiene que ser un hombre santo y perfecto. Pero ¿qué me dice la Biblia? No hubo ni uno bueno, ni uno perfecto. Por tal razón tuvo que venir Jesucristo a morir para poder que el hombre recibiera ¿qué? Salvación. Entonces, nosotros siempre vamos a mirarnos como que no reunimos ese requisito que Dios necesita para servirle. Nos miramos en poco. Incluso decimos: es que yo soy muy malo, es que yo estoy muy imperfecto, es que tengo muchos defectos. Pero ¿sabe algo? Dios no busca gente perfecta. Noé viene de la descendencia de Set. Noé viene de la descendencia de Set también. Y Noé era borracho. ¿Cómo? No sabía eso. ¿No sabía que Noé era borracho? ¿Qué está hablando usted, pastor? Está hablando herejía. Se vaya al infierno. No, vamos a Génesis capítulo 9, verso 20 al 27. Vamos, Génesis 9. Porque la escritura no miente, ¿no? El hombre puede mentir, pero la escritura no. Mira lo que dice Génesis capítulo 9, verso 20 al 27. Dice: después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó ¿qué? Una viña. Y bebió del vino y se embriagó. Era bueno para el copete Noé, y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. O sea, estaba desnudo. Se emborrachó tanto que se desnudó. Debe haber sido una borrachera muy grande la que se pegó Noé, ¿no? Para que se llegara a quitar la ropa. Entonces, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet
tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que habían hecho sus hijos más jóvenes. Y dijo: maldito sea Canaán, maldito sea Canaán, siervo de Dios será, siervo de siervo será a sus hermanos. Y dijo más: bendito por el Altísimo mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Aquí, en medio de esta maldición, hay una profecía. Si vemos que Dios, cuando manda el diluvio, lo manda, ¿por qué? Porque en el mundo se había multiplicado mucho la maldad después que ya había sido echado Adán y Eva del jardín, del huerto del Edén. Entonces el hombre, como entró el pecado abundaba y sobreabundaba en la maldad. Pero ¿qué pasó? Dice que Dios le dolió en su corazón haber creado al hombre y tenía ganas de acabar con toda la humanidad. Pero uno halló gracia delante de él, y ese uno fue Noé, a pesar que era borracho, a pesar que tenía debilidad del alcohol, pero halló gracia. Entonces, a través de este hombre, Dios le da una oportunidad al mundo. ¿Y qué hace? Manda el diluvio. Con el diluvio acaba con toda la raza humana que estaba allí, bestias, pero solamente separa a 8: Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas. Y además de esto, los animales que él quería preservar para la vida. Pero ¿qué pasó? Si el plan perfecto de Dios al principio que vimos, ¿cuál era? Que el pecado estuviera dentro del mundo, ¿no? Para poder que hubiera una salvación, para que pudiera venir Jesucristo. Porque si hubiera sido así, ahí hubiera desaparecido el pecado inmediatamente. No hubiera habido necesidad de que Cristo viniera. Pero no. Noé se viene y se emborracha cuando labra esta viña, y viene su hijo Canaán y lo ve desnudo. Pero él se lo cuenta a sus hermanos, a Jafet y a Sem. Entonces Sem y Jafet fueron cuidadosos, porque ellos estaban llenos del Espíritu Santo, estaban guiados por el Espíritu Santo. Pero Canaán estaba contaminado de la maldad de Satanás, que había entrado a través de sus antepasados, Adán y Eva. Entonces Canaán ya vio la desnudez y ahí pecó. Entonces esto que hicieron, de espalda comenzaron a caminar con el manto para no ver la desnudez de su papá y así cubrirlo. El papá se enteró y escucha lo que sucedió, y él maldice a Canaán. Pero mira, maldice a Canaán, pero Canaán era tierra prometida de Dios. Nos damos cuenta que Canaán fue la tierra que le prometió a Abraham, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero vemos a un Jafet y a un Sem que son bendecidos por su papá. Cuando nosotros como papá bendecimos a un hijo, téngalo por seguro que esa bendición se va a manifestar y se va a cumplir. Por eso hay que tener cuidado con lo que tú le dices a tu hijo al declarar algo, porque está Satanás escuchando que tú digas alguna maldición para hacerlo sentir en poco, para sentirse menospreciado, para que él sienta que es un perdedor, un derrotado. Pero cuando tú declaras bendición sobre la vida de tu hijo, aunque tú no lo veas, a mí me cuesta a veces, pero lo hago, porque tengo un hijo que a veces es demasiado, tiene mucha energía, es como un Gatorade, que sé, un Red Bull así, tiene mucha fuerza, y a veces dan ganas como de decirle: oye, pero que te portas mal. Y yo me acuerdo después de esta palabra, y yo le digo: no, hijo, tú eres un bendecido. No, tú. Y comienzo a declarar palabras de bendición. ¿Por qué? Porque tengo que declarar por fe lo que no es, para que se manifieste. Porque Satanás se agarra de que tú le dices a tu hijo: te portas mal, y se sigue portando mal. Y si tu hijo de repente no le va bien en la escuela, porque eres bruto, y sigue siendo bruto. Pero si tú dices: hijo, tú eres inteligente, tú eres sabio, tú eres hijo de Dios, tú puedes. Mira, tú no puedes tener miedo a esa prueba. Estudia, Dios te ha dado sabiduría. Declaremos sobre nuestros hijos, aunque veamos que no es la realidad. Pero si tú lo comienzas a creer y si lo comienzas a declarar, él lo va a creer y lo va también a manifestar, porque él necesita que se le impulse
que se le dé ese empujón, que se le bendiga, que se le anime, no que se le desanime. Ahora, teniendo claro que vemos que todo esto que pasó aquí era a propósito de que entrara de nuevo el pecado y la maldad y la maldición. Así que entró la maldición a través de Canaán, siendo el primero, el mayor, y la bendición entre los menores. Siempre que nuestro Padre usa las cosas que no son para mostrar lo que es. Ahora, hombres imperfectos. Noé no fue el único imperfecto. Vamos a ver hombres imperfectos. Vamos a verlo rápidamente. Mire, ¿por qué el Altísimo llama a hombres imperfectos? Eso es una buena pregunta también. Nos hemos estado haciendo preguntas tras pregunta. Si preguntamos primero, ¿por qué Dios tuvo necesidad de hacer al hombre? ¿Para qué hizo al hombre? Y ahora vemos por qué el Altísimo llama a hombres imperfectos. Mire, Abraham. Vamos a ver algo imperfecto de Abraham. Génesis 12. Vamos a Génesis 12. Génesis 12, capítulo 10, verso 20. Ahí, despuesito de lo que pasó con Set, mire, Génesis 12, capítulo 10, verso 10 al 20, dice, vamos a leer rápidamente para poder analizar. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaban para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. O sea, Abraham tenía miedo porque su mujer era hermosa, y él decía: si yo entro aquí y ven que yo soy tu marido, me van a matar para quedarse contigo, porque tú eres muy hermosa, y estando yo de medio soy un estorbo. Mas si me matan, va a quedar solita, pues. Mira el rollo que se estaba pasando a Abraham. Bueno, el verso 13 dice: ahora pues, di que eres mi hermana. Abraham era mentiroso. ¿Se da cuenta? Abraham era mentiroso. Noé era borracho. Abraham era mentiroso. Dice: para que me vaya bien por causa tuya. O sea, ¿sabes qué, esposa mía? Miente para que me vaya bien por causa tuya. ¿Usted se imagina que le diga a su esposa hoy en día: amor, miente para que me vaya bien? ¿Sería bueno? No, pero Abraham lo hizo y fue llamado amigo de Dios, para que abramos nuestra mente en lo que es, cómo nuestro Dios mira, porque nosotros vemos como ven nuestros ojos. Ahora dice el verso 14: aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Mira que se cumplió. O sea, Abraham tenía ese discernimiento de predecir a los egipcios. Él sabía lo que podían pensar los hombres, pero no sabía lo que pensaba Dios. ¿Por qué no le preguntó a Dios: ¿qué hago, Dios? Sino que él decidió solito. También le vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a la casa del faraón. O sea que se cumplió todo lo que Abraham pensaba. Hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. O sea, se cumplió todo lo que Abraham pensó. Se le hizo bien. Tuvo todas estas cosas por la mentira que dijo. Ahora, más, verso 17, más el Altísimo hirió al faraón y a su casa con grandes plagas. Aquí vemos que Dios interviene. ¿Por qué? Porque ese no era el plan de Dios. Dios lo permitió, pero no era el plan de Dios. Muchas veces cuando nosotros tomamos decisiones en nuestra vida sin consultarles a Dios, vamos a tener que pagar las consecuencias. Pero Dios igual va a intervenir para favor de sus hijos. Él te va a dejar sufrir un poco. Él te va a dejar que tú sientas la consecuencia de tus actos, pero al final Él va a usar eso para después bendecirte. Ahora dice: por causa de Sarai, su mujer, y de Abraham. O sea, Dios manda plaga al faraón y a su casa por causa de Sarai
su mujer y Abraham. Por causa de ellos dos, manda esta plaga. Entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Qué bueno. Cuando Dios interviene, Él vuelve nuevamente las cosas que están mal y las ordena y las acomoda. O sea, de la mentira de Abraham y Sarai surge una bendición, pero en medio de esa bendición también surgió una consecuencia. Pero Dios interviene. Por eso Dios interviene en nuestra vida cuando estamos metidos en grandes problemas y se lo permitimos, para ordenar nuestra vida, para ordenar el camino, para que nosotros vayamos por donde debe ser y no por donde nosotros queremos ir. Ahora, el verso 20 dice: entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron a su mujer con todo lo que tenía. O sea, no le quitaron nada, no se vengaron en contra de Abraham y su mujer, y al contrario, creo que le regalaron siervos y siervas, y entre eso iba metida Agar, que después sería un problema, una consecuencia. ¿Para quién? Para Abraham, por su mentira. ¿De dónde vendría quién? Ismael. ¿Y quién es Ismael hoy en día? Los palestinos, los que están peleando con Israel. Ese es Ismael. Ese es Ismael. De allí viene este conflicto. No es que es un conflicto de ahora. La pelea que hay entre Hamás, entre los palestinos e Israel, viene de aquí, de Abraham, por haber cometido este grave error de haber mentido, y ahora están pagando las consecuencias hoy en día sus hijos, y por ende todos nosotros, porque nos afecta a nosotros también. Bueno, seguimos. Isaac también, que es el hijo de la promesa de Abraham. Isaac también fue quien escogió Dios a través de Abraham. Génesis 26, 1 al 12. Vamos rápido, Génesis 26, 1 al 12. Génesis 26, 1 al 12. Y dice así. Mira, dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. O sea, nuevamente se vuelve a repetir lo mismo. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció el Altísimo y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en la tierra que es, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré toda la tierra, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu papá. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y te daré tu descendencia, y le daré a tu descendencia toda la tierra, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos y mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Se repite de nuevo la misma historia. Y él respondió: es mi hermana. O sea, el papá transmitió la mentira al hijo, y el hijo mintió en lo mismo. No es mi mujer, es mi hermana. Es mi hermana. Porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Se repite la historia. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, el rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamó a Abimelech a Isaac y le dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste: es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije, quizás moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiéramos dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado.
Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que toque a este hombre o a esta mujer de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Dios. Wow, si vemos esto, vemos que Dios al final de los errores, cuando ellos se arrepienten, Dios los bendice. Ahora, Jacob también fue mentiroso. Génesis 27, 18 al 24. Mira lo que dice Génesis 18 al 24. Dice: entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. Isaac, el que mintió, dijo: Isaac respondió: heme aquí, ¿quién eres? ¿Mi hijo? ¿Mi hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. Jacob no era Esaú y no era el primogénito. ¿Estaba qué? Mintiendo. La mentira fue de generación en generación, de hijo en hijo. El hijo miente al papá también aquí. Entonces, he hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque el Altísimo tu Dios hizo que la encontrara delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob y su padre Isaac, a quien le palpó, dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Jacob. Lo interesante aquí es que en todo esto Dios siempre interviene en las cosas que hace el hombre mal. Y con esto vamos a terminar con Éxodo 2:11. Vamos a terminar con Éxodo 2:11, que es uno de los últimos hombres imperfectos que Dios escogió para manifestarse. Éxodo 2:11 dice: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó que un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. O sea, Moisés era asesino. Mató a un egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe o juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. O sea, recapitulemos: borracho, mentiroso, asesino. Wow. Si nos ponemos a ver en esta dirección, nos damos cuenta que Dios no está buscando gente perfecta, sino gente imperfecta que quiera permitirle a Él que haga cosas perfectas. Eso es lo que está buscando Dios. Y nos equivocamos muchas veces. Así que terminemos con esto. Primera de Corintios 1:26 al 31. Y aquí va a estar la respuesta de por qué Dios busca gente imperfecta para hacer cosas perfectas. Primera de Corintios 1:26 al 31 dice: pues miren, hermanos, su vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar al sabio. Dios no buscó lo sabio para avergonzar lo necio, buscó lo necio para avergonzar al sabio. Si en algún momento tú te hallaste siendo ignorante como yo, de no conocer algo, eres un buen candidato para que Dios te use. Y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Si en algún momento tú te sentiste débil o sentiste que, pero es que yo no me veo allí, es que yo no,
eres un buen candidato, una buena candidata para que Dios te use. 28 dice: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no era, para deshacer lo que es. Dios no está buscando gente con títulos. Dios no está buscando gente que crea que lo hace bien. Dios no está buscando gente que se crea que se la sabe toda. Dios está buscando gente que reconozca que es imperfecto, que tiene problemas, que hay situaciones en su vida que tienen que mejorar, que conoce y reconoce que es pecador. Eso está buscando Dios. ¿Por qué? Verso 29 dice: a fin de que nadie se jacte en su presencia, a fin de que nadie llegue y diga: no, es que yo soy licenciado, soy ingeniero, soy doctor, soy teólogo, tengo conocimiento y soy. Y muchas veces ese conocimiento lo que hace es estorbarle a Dios para que Él se glorifique a través de su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque terminamos dándole la gloria a nuestro conocimiento, a nuestras capacidades, a nuestro yo, y no al Señor Jesús. Eso es importante, eso es muy importante. Y mire lo que dice el verso 30: mas por Él están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Y este es el mensaje. Este es el mensaje. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos que gloriarnos en el Señor. Tenemos que gloriarnos a través de su Espíritu Santo, que lo que hacemos aquí y lo que podamos hacer allá afuera, no lo hacemos porque nosotros tengamos alguna capacidad, sino porque somos vil, menospreciados, y porque somos débiles. Él se hace fuerte. Él se hace fuerte. Pongámonos de pie, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Padre amado, Padre bueno, Padre santo, Dios del cielo y de la tierra, tu iglesia aquí reunida reconoce su incapacidad, sus limitaciones, sus errores. Reconocemos, Padre, nuestras maldades y aún quizás nuestras adiciones y dependencias en este mundo, para que tú, así como te glorificaste en la vida de Noé, en la vida de Abraham, en la vida de Isaac, en la vida de Jacob, en la vida de Moisés, puedas glorificarte aún en nuestras vidas. Te pedimos perdón, Padre, porque sabemos que fallamos todos los días y no somos perfectos. Pero cuando tu Espíritu Santo está en nosotros, podemos ser hombres santos y perfectos. Por eso pedimos, Padre, la comunión con el Espíritu Santo en todo tiempo y en todo lugar. Y cuando, Padre amado, nos despeguemos de la comunión del Espíritu Santo y por alguna forma pequemos o fallemos, ayúdanos a ser humildes y arrepentirnos y buscar ese perdón y esa santidad, Padre amado, que solo se halla en tu presencia. Gracias, Padre, por cada hijo, cada hija tuyo que se ha acercado hoy aquí, ha declarado con fe esta oración, porque sabemos, Padre, que tú respondes a los humildes, mas miras de lejos al altivo. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.